Listo, buena tarde para todos. Bienvenidos, Juliet, bienvenido, Gabriel. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 4 de la formación contabilidad en las organizaciones. Esta ya es la última sesión que vamos a realizar. Ya nos acercamos a la recta final de la formación. Recordar que el plazo máximo para enviar actividades va a ser hasta el día viernes 3 de octubre. Hasta la medianoche se tienen habilitados todos los enlaces para enviar actividades. Es importante que revisen allí por calificaciones, que tengan enviadas todas las evidencias. De igual manera, hace unos minutos les acabo de compartir a través del espacio de anuncios un avance de participaciones donde les indico en qué paso van del proceso. De igual manera, pues recordar que todos los enlaces están habilitados desde el inicio hasta la finalización de la formación, que para lograr la certificación, pues se deben presentar la totalidad de las actividades y todas se deben aprobar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Juliet o Gabriel. Ok, bueno. Entonces, es importante tener en cuenta que todos los enlaces se encuentran habilitados desde el inicio hasta la finalización, que para lograr la certificación pues se deben presentar la totalidad de las evidencias deben ser aprobadas y adicional pues se debe haber enviado la copia del documento de identidad. Este es un requisito indispensable para el proceso de certificación. Los aprendices que cumplan la totalidad de las evidencias pero no envíen la copia del documento de identidad no se podrán certificar. También recordarles que quedo atenta a cualquier duda o inquietud, que en el avance de participaciones pues se hace un corte a una fecha específica. Entonces si de pronto envían una evidencia después de ese corte, pues no lo van a ver reflejado allí en ese archivo que les acabo de compartir. Se los envío al correo y se los envío por el grupo de WhatsApp para que lo tengan. De igual manera, recuerden también que toda la información que necesiten se encuentra publicada allí a través de anuncios, a través de todo el menú que compone la plataforma Sayuna. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Como les indicaba, entonces hoy es la sesión de la actividad 4 de la formación contabilidad en las organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Recuerden que esta presentación se las comparto allí por el espacio de anuncios. Una vez les comparto también el enlace de la grabación de la sesión. Hoy es septiembre 29 de 2025. Tenemos como agenda de la sesión el saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 4, las evidencias de la actividad 4, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. En la formación contabilidad en las organizaciones, entonces, como hemos visto en las sesiones anteriores, sabemos que a cada formación están asociados una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. Para la formación contabilidad en las organizaciones tenemos una competencia y tenemos 4 resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje están asociados a cada una de las 4 actividades que hemos desarrollado en el proceso que hemos avanzado. La competencia se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. El resultado de aprendizaje para la actividad 4 se denomina producir estados financieros conforme a la normatividad vigente y rendimiento de la empresa. La actividad 4, de acuerdo a nuestro cronograma, está dispuesta del 27 de septiembre al 3 de octubre. Como les mencionaba al inicio, todos los enlaces están disponibles para participar desde el inicio hasta la finalización.
es importante pues tener en cuenta que los enlaces se configuran para que acepten envíos de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que así se haya cumplido la fecha, de acuerdo al cronograma de actividades, pues el enlace les va a permitir participar así se haya cumplido la fecha. Importante, hasta el 3 de octubre, hasta la medianoche, hasta el viernes se tendrán habilitados todos los enlaces para participar. Tenemos como componente formativo de la actividad 4 los estados financieros. Entonces sabemos que los estados financieros presentan la compilación, la tipificación y el resumen final de los datos contables en una fecha de corte determinada. El encargado de la elaboración y presentación es el administrador de la empresa. Las clases de estados financieros se encuentran en el Reglamento General de la Contabilidad, los cuales son necesarios para ofrecer información para aquellos que no tienen acceso a los registros contables. Entonces, en el desarrollo de la formación hemos ido avanzando. En la primera actividad, pues vimos cuáles eran los elementos que se debían tener presentes al momento de constituir una SAS. En el taller 2, entonces ya realizamos un taller donde nos invitaba a identificar cuáles eran los elementos para hacer unos registros contables en cuentas T. Ya en el taller 3, entonces vimos exactamente es la distribución y cuáles son los elementos que componen el plan único de cuentas. Y en esta actividad 4, entonces vamos a ver los estados financieros. Entonces vemos que como contenido encontramos los estados financieros y sus elementos, los estados financieros básicos y las formas de presentación y los modelos. Entonces vemos que los estados financieros, como los vemos acá, tienen unos elementos. Entonces cuando nos referimos al marco conceptual de presentación de estados financieros, entonces podemos ver que esta es una norma internacional que tiene como finalidad establecer los fundamentos para presentar los estados financieros de propósito general para que sean comparables interna y externamente con periodos anteriores. Asimismo, instruir los requisitos generales para la presentación. Esta norma no aplica a estados de periodos intermedios. El marco conceptual para la presentación de estados financieros según las NIF, entonces es una guía que detalla los objetivos de la información que contienen los estados financieros, sus características, cualidades y sus elementos, y la forma de reconocerlos y valorarlos. Estos estados tienen como propósito informar sobre la situación financiera a los usuarios interesados. La importancia de los estados financieros entonces radica en que brindan información contable de manera transparente a terceros y además posibilitan analizar los ahorros y gastos de la empresa. Cuando hablamos de la naturaleza de los estados financieros, entonces los estados financieros nacen en la contabilidad, son preparados para presentar informes periódicos sobre la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados de un periodo. En estos, pues se observa que se observan los hechos registrados. Entonces, recuerden que la contabilidad se va alimentando día a día, como lo vimos cuando veíamos los registros contables. Entonces, los registros contables y el proceso contable me invita a que cada día se vaya realizando el proceso de contabilización de documentos. Esto con el fin de que la información se encuentre al día. También me permite realizar los ajustes en menor tiempo. ¿Por qué? Porque me está brindando la información, voy a identificar de mejor manera o más rápido algunos errores que se deban corregir, ajustar. Entonces se consideran como básicos dentro de los estados financieros. Entonces encontramos el estado
el balance general, el estado de ganancias y pérdidas. Y además existen otros estados financieros y aquí los podemos ver. Entonces, encontramos el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, encontramos el estado de cambios en la situación financiera de la empresa, el estado de flujo de efectivo, los principios de los estados financieros, las limitaciones de los estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Cuando hablamos del balance general, entonces el balance general me permite identificar la situación de la empresa de un periodo de tiempo determinado. Recuerden que en el balance general pues debemos tener en cuenta las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, los cuales son las divisiones principales del balance. Al balance también lo podemos llamar o identificar como estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones, estado del activo, pasivo y capital. Al mencionar el estado de resultados es también denominado como estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de utilidades o pérdidas, estado de pérdidas y ganancias. También podemos decir que pues es allí donde se identifican los ingresos y los gastos. El estado de cambios en el patrimonio o estado de superávit es el saldo que refleja el saldo inicial, el movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. Permite conocer la variación durante el periodo contable del capital, de la reserva, las revalorizaciones, las utilidades, entre otras. Encontramos que allí también en el componente formativo encontramos los principios de los estados financieros. Entonces vemos que los datos contables se registran en Colombia en términos de pesos, siempre va a ser así. Las transacciones se contabilizan por partida doble, como veíamos en el material de la actividad 2. Entonces vemos que es en forma de T, donde afecta una cuenta que recibe, una cuenta que entrega, un movimiento en el débito, otro en el crédito, y así debe mínimo un asiento simple o asientos compuestos. Solo se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Los estados financieros emplean técnicas contables idénticas siempre. Cuando el proceso de devengar se cumple y hay un intercambio económico, se reconocen pues los ingresos. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Las partidas del balance general en la mayoría de los casos están valuadas o valuadas al costo y se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. También vamos a encontrar allí algunas limitaciones a los estados financieros. Son informes provisionales porque la ganancia o la pérdida real de una empresa únicamente se determina cuando se vende o se liquida. Representan el trabajo de varias partes de la empresa, entonces allí están incluidos la gerencia, el contador, la auditoría, con diferentes intereses. Entonces, incluyen mucho criterio personal en la evaluación y presentación de ciertos rubros. Cuando vamos a presentar un informe financiero, es diferente el informe que presenta el contador, es diferente la información sin modificar los valores, ¿no? Haciendo la salvedad, sino que lo direccionan hacia otros aspectos relevantes de la misma información. Entonces, es diferente la información que va a brindar la gerencia porque él va a mostrar su informe de gestión. El contador pues va a reflejar la información contable netamente cuando tú ingresas la información y esa es la información real. La auditoría pues va a tener otro punto de vista, entonces son diferentes rubros sin cambiar o sin modificar la información base que es la información financiera. En una economía inflacionaria, contabilizar activos y pasivos por su monto original no establece el valor y la situación real de la empresa, y los estados financieros se preparan para un grupo muy diferentes entre sí, lo cual implica ciertas restricciones y ajustes en su presentación.
Entonces, estas son algunas restricciones o limitaciones que existen de los estados financieros. Como evidencias de la actividad 4 tenemos dos evidencias. La primera es una prueba de conocimiento, la cual se desarrolla en línea, le va a permitir 3 intentos, le va a dejar tiempo límite de tiempo 1 hora y le va a guardar la calificación más alta. Para aprobar obtienen de 70 a 100 puntos. Como segunda evidencia tenemos la participación en un foro temático. Tenemos 3 foros en el curso. El primero es el foro de dudas, que no es calificable. El segundo es el foro social, que tampoco es calificable. Y el tercer foro que tenemos es este, que corresponde a la actividad 4, donde vamos a hacer una participación en el foro temático de los estados financieros básicos, dando respuesta a estos 2 interrogantes que están aquí planteados. Y me indica qué importancia tienen los estados financieros para el dueño de la empresa o el negocio. Y de acuerdo a lo que ustedes han revisado, entonces van a dar respuesta a estos 2 interrogantes. ¿Qué estados financieros consideran más importantes para la empresa o para el negocio? Para tomar decisiones, para presentar información real, para realizar ajustes. Recuerden que toda la información contable por sí sola no nos va a indicar nada. Podemos ver unos estados financieros muy bonitos. Si nosotros primero no sabemos analizar, no sabemos interpretar y con ese análisis e interpretación que hacemos de esa información contable, vamos a tomar decisiones. Siempre va en pro de tomar decisiones que vayan en pro de que existan mejoras en la organización. Por eso se evalúa el desempeño del área de gerencia, se evalúa el desempeño del área comercial, se evalúan todos los desempeños por aparte. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. ¿Estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos? Entonces, vamos a dar respuesta a estos 2 interrogantes. ¿Qué importancia tienen los estados financieros para el dueño de la empresa o del negocio? ¿Y qué estados financieros consideran más importantes para la empresa de acuerdo a su criterio y a la información que han revisado en el material de la actividad 4? Cuando estamos en la formación, podemos ingresar allí por calificaciones. Perdón. Y si encontramos la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encontramos la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada, se debe volver a presentar. Y si encontramos la casilla en blanco, quiere decir que la actividad aún está pendiente por presentar. Entonces, es importante siempre estar revisando por calificaciones. En algunos casos, por ejemplo, presentamos una prueba interactiva o una evaluación, pues es por allí por calificaciones donde podemos verificar si nos guardó el intento y si se aprobó o si por el contrario debo volverlo a presentar. En el caso de que ustedes vuelvan a presentar una evaluación o una prueba interactiva, el sistema lo que hace es que les va a guardar la calificación del intento más alto. Entonces, es necesario que siempre verifiquen la calificación para que no tengan inconvenientes con esa información. De igual manera, pues está la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. Recuerden que esta presentación yo se las comparto allí por anuncios con el enlace de la grabación para que puedan revisarlo después de que se realice la sesión. Entonces, pues esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar aquí de compartir mi pantalla. Es importante tener en cuenta que una vez finalice la formación, los aprendices que se van a certificar, que su estado final es aprobado, el certificado no les va a llegar al correo. Recuerden que se descarga a través de la página. Aquí la voy a escribir en el chat a través de esta página www.certificadosena.edu.co. Más o menos a partir de 20 días hábiles después de la fecha de cierre. La fecha de cierre va a ser el 6, más o menos a partir del 28 de octubre podrán descargar los certificados los aprendices que hayan cumplido con la totalidad de las actividades. Gabriel David, no sé si tienes alguna duda, pregunta o inquietud. Ok, muchas gracias por la participación. Entonces, pues esta es la información que tengo para el día de hoy. Agradezco la compañía
Y de igual manera, pues esta sesión queda grabada. El enlace lo comparto allí por anuncios y por sesiones en línea. Muchas gracias y buen día.